tengo la mayoría. Miren, hoy vamos a hablar de leyes del movimiento de Newton. ¿Qué les pareció el documento que les compartí para que trabajaran en la línea de tiempo? Pues, profe, la verdad, para leer se me hizo un poquito complicado porque estaba como mal acomodado y o sea, yo seguía derecho en una línea, pero resulta que ahora te tenés que cambiar a la otra y así. Ah, ok, entiendo. El tipo de formato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que acostumbrarse a documentos así, ¿no? Como que están divididos en columnas, ¿no? Ujú. Ujú. Pero en cuanto a la información, Pues estaba muy completo la información, la verdad, venía bien explicado todo y sí, en general el documento sí estaba bien. muy bien. Muy bien, pues miren, yo aquí solamente voy a nombrar algunos, cuantos, no todos, sí, pero yo sé que ustedes por eso hicieron el documento y pues nos damos cuenta cómo fue evolucionando ese concepto, ¿no? Para nosotros ahorita ya es fácil agarrar un libro, leer lo que es fuerza, leer lo que es todo lo que implican las leyes del movimiento de Newton, más sin embargo, yo aquí nada más consideré a ellos, claro está que hay más, ¿verdad? Pero eh, solamente como para tratar de recordar lo que ustedes leyeron, que Aristóteles le llamaba fuerza inherente, ¿no? Por esa razón a él le llaman, o fuerza natural, ¿no? Que es, ahí viene la palabra physis. Entonces, también lo tenía como, denominado como fuerza o poder, ¿no? Que tiene una sustancia, o sea, él decía que se producía, ¿no? Dentro del objeto. Entonces, Aristóteles eh, tenía ese concepto que realmente habían cosas que pues no estaban totalmente como lo que ahora tenemos nosotros en cuanto a conceptos, pero él tenía la primera idea, ¿no? Es decir, ponte en el papel de Aristóteles y tú, y si tú fueras el primero o la primera persona en pensar, ¿no? Respecto a un concepto, claro está que vas a hacer una hipótesis primero de lo que observas, de tus conjeturas, mas sin embargo, más adelante alguien más te va a decir, te va a corregir en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque va evolucionando, va habiendo más información, ¿no? Entonces, bueno, eso fue Aristóteles. Después Hiparco le dio un nombre muy interesante, fuerza impresa, ¿verdad? Entonces, es lo que él decía, y que cuando alguien lanza un objeto, el objeto absorbía esa fuerza, decía Hiparco, y entonces ya gradualmente se iba disipando o extinguiendo esa fuerza conforme iba avanzando el movimiento del objeto. Así, por ejemplo, Kepler, algo que me sorprende de Kepler es que él, en ese tiempo, claro está, que no había como probablemente es una nave espacial que te permitiera salir desde el globo terrestre y poder tú tener una idea de cómo estaba el movimiento de los planetas. Mas, sin embargo, Kepler, sí, con su imaginación, creatividad, con todo su estudio, pudo predecir el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol. Eso a mí se me hace impresionante, no sé, es como que, bueno, no digo que a ciegas, pero sí hasta cierto punto este, tuvo la perspicacia y la audacia para llegar a predecir sus movimientos, ¿no? Algo que no estás viendo. Entonces, y también pues él determinó que la velocidad de los planetas alrededor de sus órbitas no es uniforme, ¿no? Que va variando, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando este concepto, Galileo Galilei propone la fuerza como una presión o una transición que mueve al cuerpo en una dirección contraria a aquella en que se movería el movimiento natural. O sea, ya comienza él a tener una idea más clara, concebida de los antecesores. Y por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llega mi amigo Newton, ¿no?
En el año 1687, él empieza a escribir a publicar su primer libro, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, y ahí, en este libro, que es el primero que hace con respecto a las leyes de Newton, habla de la primera ley, donde hace ver que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia, o sea, está en equilibrio, ¿sí? Por otro lado, es decir, su velocidad es constante. Cuando hablamos de velocidad constante, ¿sí? Puedo decir que si mi velocidad inicial es cero y la velocidad final es cero, sí, sí es una velocidad constante, mas sin embargo, pues sabemos que el cuerpo está en equilibrio. Al decir está en equilibrio, está en reposo. Pero igual, si voy moviendo el objeto con una cierta velocidad constante, sigue aplicando la primera ley. Y en esa condición es como podemos nosotros hablar de la primera ley de Newton. Fuera de esas condiciones no podemos. Lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos, pero ahorita estamos hablando en grandes rasgos lo que escribió Newton. También se refirió a la segunda ley, que aquí es cuando existe una aceleración. Yo les hago la pregunta, si existe una aceleración, ¿hay un cambio de velocidad o la velocidad es constante? Bueno, Hay un, ¿cómo, Alan? ¿Se te hay cortó? un cambio. Hay un cambio de velocidad, entonces la velocidad ya no es constante. Entonces, por lo tanto, acuérdense, esto lo voy a estar repitiendo muchas veces, la primera ley aplica solo cuando la velocidad es constante. Cuando la velocidad deja de ser constante es porque existe una aceleración o una desaceleración. Y entonces entra en acción la segunda ley de Newton, que lo vamos a ir viendo nosotros, donde la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas ya no es cero. En la primera ley sí es la sumatoria de fuerzas es cero, en la segunda ley no. Aquí vamos a ver cómo es que la segunda ley va a tener que ser igualada a la masa por la aceleración. Después, la tercera ley, él habla de un efecto muy interesante, que es la relación entre las fuerzas, que se le llama a toda acción, ¿verdad? Hay una reacción. Entonces, estas tres leyes, claro está, que estamos nosotros tomando en cuenta que no fueron escritas por Newton como por arte de magia, ¿no? Tuvieron que estar presentes. Él tuvo que estudiar cada, ¿verdad? Enfoque de cada uno de los antecesores y de los que me faltaron escribir, que ustedes lo hicieron, para él poder llegar a esto, ¿no? Entonces, detrás de bambalinas de lo que él escribió están todos los antecesores, porque sin ellos no hubiera podido Isaac Newton llegar a este tipo de leyes. Ahora, estas leyes también tienen sus limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? A altas velocidades, como la velocidad de la luz, o a bajas velocidades en fuerzas moleculares, ¿no? Ya estás hablando de las fuerzas electromagnéticas entre los mismos electrones, protones, ya ahí no podemos usar a estas leyes, ¿no? Ahí entra Einstein, ¿no? Entonces, pero ahorita, tomando en cuenta solamente para fenómenos que no tengan alta velocidad como la de la luz o baja o una muy microscópicamente velocidades, hablándolo de esa forma, pues tampoco entrarían este tipo de leyes aplicadas totalmente. Entonces, no sé si hasta ahorita que hay alguna pregunta con esto que estoy comentando. ¿Todo vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Bueno, igual si quieren comentar algo, me lo pueden hacer con confianza. Ahora, vamos a ver qué propiedades tienen las fuerzas. Las fuerzas, pues por lo regular, estamos hablando de, si lo hablamos de manera coloquial, nuestro lenguaje, pues es un empujón o un tirón. Puedes empujar con la mano o puedes jalar con una cuerda, ¿no? Algún objeto. Y también podemos darnos cuenta que una fuerza es una interacción entre dos objetos, ¿no? O sea, puede ser también entre un objeto y su ambiente, ¿no? O una fuerza es una cantidad vectorial, y es bien importante, vector. Ahí estamos hablando de que si la fuerza es vectorial, ¿qué tiene?
magnitud y qué? Dirección. Dirección. No se nos debe olvidar eso. ¿Sale? Muy importante. Ahora, aquí existen 4 tipos de fuerzas comunes. Vamos a hablar de la fuerza normal. La fuerza normal, muchachos, siempre es perpendicular a las superficies donde descansa el objeto. Si en este caso el objeto descansa en una superficie plana, la normal es perpendicular a esa superficie. La forma 90 grados con respecto a la superficie. Esta fuerza normal ejerce por naturaleza un empujón la superficie en el objeto que está sobre el objeto que esté descansando en la superficie. Por ejemplo, ahorita tú me imagino que estás sentado y ahí en el piso de tu casa muy a gusto. Yo te pregunto, si no existiera esta fuerza normal, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué creen que pasaría? ¿Estaríamos todo el tiempo sobre la superficie? No, pues estar sobre la superficie es esto. Pero hay una fuerza invisible, por decirlo así, que siempre está empujándonos al sentido contrario. Por ejemplo, nuestra masa, que después vamos a hablar de masa y peso para ir cuidando el lenguaje que usaremos aquí en física, nuestra masa, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una masa diferente, ¿no? Pesan en kilogramos, 60 kilogramos, 80 kilogramos, esa es la masa. Pero el peso tiene que ver con la gravedad y la masa. Entonces, nuestro peso es multiplicar la masa que tú tienes por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y eso es tu peso. Tu peso siempre va hacia abajo, ¿sale? Porque la fuerza gravitacional va hacia dónde? ¿Hacia qué dirección va la gravedad? Hacia abajo. Pues entonces la fuerza gravitacional, ¿sí? Porque gravedad es aceleración, pero fuerza gravitacional es el peso, así se le llama. La fuerza gravitacional es el conjunto de masa y multiplicado por la gravedad. Eso es la fuerza gravitacional, es el peso. Entonces el peso va hacia abajo. Y como el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba, responde en sentido contrario. Y es por eso que el objeto se puede quedar estático sobre la superficie. Entonces, si yo pongo por ejemplo, si yo pongo esta caja o mi cuerpo no esos trampolines, ¿se han visto los trampolines esos de juego, donde cuando uno se sienta y qué sucede cuando uno va caminando en los trampolines o en los brincolines? ¿Qué sucede con tu cuerpo? Va como Rebota. dando. Ajá, pero se hunde, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, como se hunde, ¿verdad? Significa que el peso, mientras no haya una normal que responda al peso, el cuerpo se va a seguir hundiendo. Entonces, la normal responde de la misma manera que el peso en la dirección contraria con igual magnitud. Si nuestro peso es de 70 kilos, nuestro peso es de 70 kilogramos por 9.8, a ver, calculen el peso de alguien que tiene masa de 70 kilogramos. ¿Cuánto es? Híjole, mi niña agarró, acá está. Calculadora, dije, ¿dónde la dejó la nena? Siempre 70 por 9.8. 686. 686, ¿qué? Bueno, ahorita vamos a hablar de las unidades de fuerza. Como si te das cuenta, ahorita te dije, multiplica 70 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Te mencioné eso. Entonces, ahorita estamos pensando en todo esto y dices, a ver, el profe nos está diciendo entonces que no se dice, nuestro peso realmente se tiene que, para hablar de peso en física, esto es peso, ¿sí? Es igual a la masa de tu cuerpo, M, que es la masa, voy a ponerlo así, masa por la aceleración o, en este caso, la gravedad. ¿Sí? Entonces, multiplicamos 70 kilogramos por 9.8
metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué unidades quedan? Aquí ustedes dijeron que el peso sería de 686. ¿Qué? ¿Kilogramos? ¿Qué? Metros sobre segundos. Ok. Pues como a esto se le llama fuerza gravitacional al peso. La fuerza, todas las fuerzas, o la fuerza en realidad su unidad es Newton. ¿Por qué? Pues por honor a Newton, el que estableció las leyes de Newton. Fuerza se mide en newtons. ¿Y eso a qué es igual? Pues bueno, newtons es igual a, o sea, lo ponemos como entre paréntesis, perdón, una simple n. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 686, ¿qué? Newtons. Esto son las unidades fundamentales y esta sería la unidad derivada de fuerza. Entonces, Newton es lo mismo que kilogramo, metro, segundos, ¿qué? Al cuadrado. Kilogramos, metros, sobre segundos al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué significa? En una superficie plana, este es el piso, si uno está parado o ponemos algún objeto con esa cantidad de peso, poner aquí el objeto aquí, pues imaginar que ponemos una caja y que la caja tiene un peso de 686 newtons. La normal, para que el objeto no se hunda, ¿sí? Esa caja que acabamos ahorita aquí de poner, para que esta caja no se hunda, ¿qué creen que tiene que existir? Les dije que tiene que existir la, ¿qué? ¿Cómo le llaman? La N es la, ¿qué? La normal. Y ella responde cuando está en equilibrio y cuando está en un plano totalmente horizontal. Ella responde igual con 686, ¿qué? Newton. Newton. O sea, es decir, no sé si a ustedes les ha tocado jugar venciditas. ¿Alguien ha jugado venciditas? Sí, profe. Y cuando juegas venciditas, y no sé si te ha tocado que de repente tienes la mano del compañero con el que estás jugando, y llego, y no sé si les ha pasado que de repente pareciese ser que no se están moviendo, ¿sí o no? Y se quedan así, ¿no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la fuerza está yendo de ambos lados. Así es, para un lado y para otro, pero con la misma magnitud. ¿Sí me explico? Exactamente eso es lo que está sucediendo aquí. Imagínense que están jugando venciditas el peso y la normal, y las dos, una reacción hacia abajo, la otra reacción hacia arriba. ¿Sí? Y por eso nosotros, en todo el momento que nosotros caminamos sobre el piso, o estamos sentados, está actuando una fuerza normal con la misma magnitud de nuestro peso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Órale, Sí, profe. Entonces, bien importante esto. ¿Por qué? Porque ahorita apenas yo relacioné, tal vez no de una manera, les estoy diciendo que la normal siempre va a responder perpendicularmente a la superficie. Pero, fíjense bien, aquí en un plano inclinado, cuando estamos en una pendiente, cuando estamos en una rampa, la normal también va a responder de forma perpendicular a la superficie donde ella está, sobre donde, ahora sí que, sobre donde se coloca ella, ¿no? En este caso, como es inclinada,
Pues la normal, yo trazaría una recta perpendicular a la superficie y así es como lo debo dibujar. Hablando de vector normal, lo dibujaría de esta forma. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, por eso subrayo. La perpendicular es el empujón, la normal es el empujón perpendicular a la superficie. Entonces, en otras palabras, si yo tengo, imaginando que ahora tuviese que colocar en una rampa de esta forma una caja aquí, ¿sí? ¿Cómo sería la normal? ¿Cómo dibujaríamos a la normal? Perpendicular. A la superficie, ¿no? O sea, es decir, lo voy a dibujar desde aquí, desde el centro de la caja, así iría la normal, ¿sí? Ahora, el peso, vamos a ver, el peso, ¿cómo lo dibujaríamos ahí? Bueno, vamos a ver si aquí lo podemos ver. Si se dan cuenta, el peso, que es el tirón de la gravedad sobre un objeto, es una fuerza de largo alcance. O sea, esta fuerza actúa en cierta manera siempre hacia abajo. Siempre, ¿sí? No importa si el plano está inclinado o el plano es, plano, ¿verdad? Es horizontal. Siempre va hacia abajo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo dibujaríamos entonces aquí? Pues hacia abajo. El peso iría hacia abajo. Entonces yo podría entender que el peso va así. ¿Sí me explico? O sea, siempre el peso es totalmente ¿qué? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Se dan cuenta que en los dos dibujos el peso va vertical hacia abajo? La normal es la que es perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Entonces, que eso no se nos olvide. ¿Sí? Porque es muy importante para todo el análisis de este tipo de problemas donde vamos a tener que hablar de objetos que están en reposo, bla, 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 bla. Ahora, a ellas dos las relacionamos, a estas dos fuerzas, la fuerza normal y el peso, la fuerza gravitacional. Y por otro lado está también la fuerza de tensión, que es llevada a cabo con un tirón. ¿Sí? Puedo yo poner una cuerda de esta manera, o la puedo poner también de forma paralela a lo que es el plano. Por ejemplo, ahorita aquí lo voy a hablar del tirón. Yo teniendo en cuenta eso, puedo, ahora sí que, vamos aquí a hablar de un tirón, ¿sí? O en este caso, tensión también se le puede, ¿sí? Que la cuerda se tensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de que esta es la superficie y hay un objeto que voy a comenzar a mover, el objeto está amarrado aquí con un cordón y yo lo jalo de esta forma hacia acá. Si se dan cuenta, el tirón, también el tirón está, o la tensión, en este caso la tensión es una fuerza. Y pero fíjense, es plano, es paralelo, perdón, a lo que es el piso horizontal. Cuando es plano al piso horizontal, todo bien. O sea, no tengo que descomponer ninguna fuerza. La cuestión es de que como tengo un plano totalmente ahí horizontal, si nos damos cuenta, el ángulo que se está formando es el ángulo de 0 grados con respecto a la horizontal.
Pero si yo pusiera otro dibujo acá a un lado y coloco el mismo objeto, pero ahora, fíjense, hago esto de esta manera, ¿sí? Y genero una tensión, ¿qué creen? ¿Qué creen que va a pasar? Pues así como hemos visto los vectores fuerza que se descomponen, vemos que esta cuerda que está siendo tensada está formando, ¿qué, muchachos? ¿Un qué? Un Un ángulo ángulo. sobre la horizontal, ¿sí? O sea, paralelo a la horizontal ahí. Y entonces tendríamos que descomponer una fuerza en ¿quién? O una tensión en ¿quién? En En X. X, Y una tensión en ¿quién? en Y. Y una tensión en Y. ¿Sí? Eso es importantísimo al hablar de tensión o al hablar de que estamos haciendo una fuerza con cierto ángulo. Exactamente va a suceder lo mismo. ¿Sí? Entonces, la tensión es muy importante, que creo que por ahí creo que tengo un problema diseñado donde vamos a comparar que qué será más fácil, mover una caja de esta forma, o sea, con la tensión paralela a la superficie, o generando un ángulo con la cuerda al jalarlo. Entonces eso va a ser bien importante a ver qué es lo que sucede, ¿no? Luego lo vamos a analizar más adelante. Pero ahorita estamos tratando de ir entendiendo qué es esto de la tensión, ¿no? Luego aquí, si se dan cuenta, existe algo más. ¿Qué otra fuerza hay aquí? ¿La fuerza de qué? De fricción. Esa fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Ella siempre va a ser paralela a la superficie, pero por otro lado también va siempre contraria al movimiento. Por ejemplo, si regreso aquí, si el movimiento estoy generándolo hacia la derecha porque estoy jalando la cuerda hacia la derecha para que el objeto se mueva a la derecha, la fricción me dice que es paralela a la superficie, pero también es contraria al movimiento. ¿Hacia dónde va a ir el sentido de la fuerza de fricción? En este primer dibujo, vamos a mostrar como el inciso A. Este primer inciso A, este es el inciso A y el inciso B. ¿Hacia dónde se va a mover la fricción? Al opuesto al tirón, ¿no? Ajá, o sea, va a ser hacia acá, opuesto totalmente al tirón. En el inciso B, ¿qué creen? ¿Hacia dónde se va a mover la caja? Hacia la izquierda. ¿Va a ser también la fuerza de fricción? ¿Hacia la izquierda? ¿De esta forma? Sí, porque pues debe ser paralela a la superficie, no Y al tirón. va contrario al tirón, ¿sí? Claro está que ahí nos damos cuenta que en ambos casos la fuerza de fricción va a ir opuesta. Ahora, si yo te pusiera lo siguiente, vamos a hablar ahora del inciso C. Vamos aquí a poner otro. Si yo pusiera una rampa y el objeto lo estamos subiendo, o sea, el tirón se está haciendo hacia acá. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? La caja está subiendo la rampa. Pues sería hacia abajo, pero pues lógicamente en la diagonal, pues. En la diagonal, claro está, sobre la superficie diagonal, iría aquí la fuerza de fricción. Ahora, ¿qué va a pasar si ahora es esto? Miren, la rampa, igual, aquí está el piso. Ahora la caja se nos resbala y el movimiento de la caja ahora es hacia abajo.
el movimiento, o lleva una, vamos a imaginar que lleva una cierta velocidad, pero va hacia abajo. La fuerza de fricción, ¿hacia dónde es? La fuerza de fricción siempre va contraria al movimiento del objeto. Entonces, si la caja va hacia abajo, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? Hacia arriba sobre la diagonal. Exacto, sí. Esta sería la fuerza de fricción, hacia arriba. ¿Cómo es la normal ahí, en este inciso D? Paralelo a la superficie. Paralelo a la normal. O sea, la normal va a ser esto entonces. Así, la N, paralela. No, Entonces, perpendicular. ándele. Es que uno se confunde con esa palabra. ¿Ah? Sí. ¿El peso para dónde? Hacia abajo siempre en vertical. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahora, aquí va otro reto, a ver si es cierto. ¿Qué va a pasar en un plano? Voy a ponerlo al plano de esta forma. Aquí está el piso. Aquí hay un ángulo alfa. El objeto, fíjense bien, aquí hay una caja y hay otra caja arriba. Y la caja se está moviendo hacia abajo. Alguien la está. Es más, alguien, aquí yo le voy a poner algo interesante. Las cajas están bajando la rampa, pero es que alguien las está tratando de detener para que bajen a una velocidad considerable, que no se vayan a ir rápido. Entonces aquí hay una masa 1 y aquí hay una masa 2. Yo les voy a preguntar, si tú, imagínate que estás bajando las cajas de tal manera que estás deteniéndolas con una cuerda para que no se vayan rápido y se vayan a quebrar los productos que llevas dentro de las cajas. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo sería la fuerza de fricción en la caja de abajo, la que está en la superficie, la masa 2? Si la caja tú la estás tratando de detener, pero ella se está moviendo hacia abajo, ¿eh? Se está moviendo hacia abajo y tú la estás deteniendo nada más como para que no se te vaya a ir de un golpe, ¿no? Si la caja se está moviendo hacia abajo, tú estás ejerciendo ahorita una tensión hacia arriba, tú estás generando una tensión hacia acá para que la caja no se vaya abruptamente. Yo te pregunto, ¿cómo es la fuerza de fricción? Yo lo entiendo como que, pues, como nosotros la estamos frenando y la caja va hacia abajo, pues nosotros seríamos igual la fricción, porque aparte de que va hacia el lado contrario, como la estamos deteniendo, pues va contrario a que la caja vaya, pues, más lento hacia abajo. O sea, el chiste es que la caja vaya hacia abajo, pero lento. Entonces, como la estamos frenando, ahí está la fricción. Pues está la tensión y la fricción pues hacia la misma dirección en este caso. Correcto, la fricción iría hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento, simplemente porque el movimiento de la caja va hacia abajo. La velocidad con la que va bajando la caja es una velocidad considerable para que no se vayan a dañar los productos que llevas adentro. Entonces la fricción va también contraria al movimiento. ¿Y cómo sería la fricción en la caja 1? La fricción en la caja, la fricción de la masa 1 con respecto a esta superficie, ¿existe? Ah, no. No, no porque no está tocándolo, ¿verdad? Pero ¿en dónde existe entonces No, dónde existe la fricción de esta masa? ¿En dónde está la fricción de ella? ¿Para sobre qué? la caja, Sobre la caja, ¿qué? más La caja grande, ¿verdad? ¿Y cómo sería la fricción en la caja
en esta zona, ¿cómo sería la fricción entre estas cajas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba porque pues igual va hacia abajo. Así es, hacia arriba. Aunque tal vez ella no se está moviendo, ¿sí? No se está moviendo así como me refiero sobre la superficie, pero sí se está teniendo un desplazamiento hacia abajo por la caja 2 o la masa 2 y la caja 1 no se cae, o sea, no se va a caer para acá porque entre las dos cajas hay fricción y por lo tanto la está deteniendo esa fricción contraria al movimiento de la caja 1. Entonces, está muy interesante eso porque de repente los problemas te ponen cada cosita que dices, ah, caray, ¿qué onda? Pero yo tengo que entender, el número 1, la normal siempre es perpendicular a la superficie, donde esté el objeto, ¿sí? Aquí la normal sería totalmente hacia arriba. El peso siempre es vertical. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Abajo. Hacia abajo. En todo momento, en todos los planos, todos. Hasta aquí también. Aquí el peso sería de tanto el peso 1 más el peso 2, sería el peso total, ¿no? ¿Por qué? Por de la masa 1 y de la masa 2. Pero van hacia abajo. La fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento. Siempre, 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 siempre. La fuerza de fricción, dijimos que es contraria ¿a quién? El objeto bajo análisis, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien o no? ¿Sí? Si hay una fuerza formando un ángulo, se descomponen las fuerzas en X y Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos deben de ustedes tenerlos en sus apuntes. La fuerza de fricción es contraria al movimiento del objeto bajo análisis. La fuerza normal es perpendicular a la superficie donde descansa el objeto. Descanasa puse en vez de descansa. Entonces, ¿qué otra cosa? Si la fuerza o tensión forman un ángulo con respecto a la superficie, se descompone la fuerza o tensión. ¿En X y en qué? En Y. El peso, entre paréntesis, fuerza gravitacional. Por eso la gravedad no es una fuerza, ¿eh? La gravedad es aceleración. Si nosotros le llamamos fuerza gravitacional a la gravedad, estamos equivocados, estamos dando un término erróneo totalmente. El peso es la fuerza gravitacional, el peso es totalmente vertical y hacia abajo. ¿Sí? No importando si está colgado el objeto o sobre una superficie. Todo esto es oro molido. Son notas que valen oro, muy importantes. Si esto no lo tienes, y cada vez que yo creo que te vas a tener que acordar haciendo toda una simulación. Por ejemplo, si tú estás en tu mesa sentado y está tu computadora sobre pues, el escritorio o algún objeto que tú veas pesado, algún libro grueso y lo pones sobre la mesa.
y lo quieres comenzar a empujar, al principio vas a ejercer más fuerza y ya después va a haber un movimiento. Entonces comienzas a acelerar el objeto y lo puedes llevar después con una fuerza constante o con una velocidad constante. Fuerza constante y velocidad constante no es lo mismo. Después vamos a analizar eso. Pero lo que quiero que comprendan es de que cada vez que nosotros queremos mover un objeto, al estar sobre una superficie, va a haber una fuerza de fricción contraria al objeto que se está moviendo. Imagínate la flechita de tu mano moviendo la computadora y hacia el lado derecho, pues la fricción va hacia el lado izquierdo. Si yo muevo mi computadora hacia el lado izquierdo, el vector fricción va a ser hacia el lado derecho, contrario. ¿Sí? Imagínate una flecha saliendo de la superficie totalmente perpendicular, es la normal, y una flecha hacia abajo, que es la fuerza gravitacional o el peso sobre hacia abajo, como atravesando la mesa, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que tú tienes que cuidar, el recordar, ¿no? Y ya para terminar, en esta parte, que es sumamente importante, que apenas llevamos esto, pero que esto es lo como importante para todo. Entonces, para describir una fuerza vectorial debemos indicar su dirección de acción y su magnitud. ¿Sí? La magnitud es que tanto la fuerza empuja o tira, ¿no? Y la unidad de SI de su magnitud es el Newton, y esto ya lo dijimos. Unidad derivada es Newton y sus fundamentales kilogramos, metros, segundos cuadrados. Aquí les pongo unos ejemplos, miren. La fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra, 3.5 por 10 a la 22 Newton. El empuje de un transbordador espacial durante un lanzamiento, 3.1 por 10 a la 7 newtons. Imagínense la fuerza que hace para elevar, para que pueda dispararse un transbordador en su lanzamiento. Lo que tienen que hacer los motores, el empuje, la fuerza que deben ejercer. El peso de una ballena azul grande, fíjense, el peso, 1.9 por 10 a las 6 newtons. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el peso de un electrón, uy, bien poquito, miren, 8.9 por 10 a la menos 30 newton. La atracción gravitacional entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno, 3.6 por 10 a la menos 47 newtons. O sea, hay atracción entre una carga positiva y una carga negativa de un átomo de hidrógeno. Eso es lo que está ejerciendo de fuerza, o en este caso, la atracción gravitacional entre ellos. Interesante, ¿no? O sea, aquí hay varios valores que nos dan una idea de qué tanta fuerza hay, ¿no? La atracción entre la Tierra y el Sol, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la masa, ¿no? Una masa mayor atrae a una masa menor. Por eso nosotros, los seres humanos, comparados con la Tierra, pues podríamos decir que somos menos que un puntito, ¿no? Viéndolo de esa forma. Por eso somos atraídos por la masa más grande. En este caso, cerca de nosotros la masa más grande es la Tierra y por eso estamos siendo atraídos por ella. Entonces, y bueno, aquí hablo un poquito de lo que es la superposición de fuerzas. Esta superposición de fuerzas tiene que ver con lo que les acababa de mencionar hace rato, pero si hay varias fuerzas aplicando en un punto, ellas se suman, ¿sí? Y es por eso que podemos nosotros aplicar suma vectorial de fuerzas, ¿sí? Y en esa sumatoria de fuerzas, pues va a haber una resultante. ¿Sí? También por eso podemos nosotros descomponer fuerzas dentro de un problema que el que sea. Es decir, dependiendo si en un solo punto se está efectuando fuerzas aplicadas, a eso se le llama superposición de fuerzas, a la suma. Aquí hay una fuerza 1, acá hay otra fuerza 2. Entonces, si yo sumo vectorialmente el fuerza 1 y fuerza 2, encuentro la resultante simplemente. Como vector fuerza, ya de ahí podemos descomponerlo con el ángulo que esté formado, bla, 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 bla. Pero mañana lo vamos a ver detenidamente, ya aplicándolo a ejercicios. Bueno, muchachos, pues se nos acabó el tiempo.
y pues mañana continuaremos hablando de esto.